esta parte que nos quedó pendiente del pasivo, las deudas laborales y previsionales. Vamos a ver lo que necesitan ustedes saber de teoría, ¿no? Para poder hacer la práctica. ¿Sí? Y en la práctica van a terminar de reforzar y de comprender bien cómo es. El objetivo es que ustedes aprendan la mecánica de una liquidación de sueldos y vamos a trabajar con, hay diferentes tipos de convenios y de actividades que tienen las empresas y de acuerdo a eso es que la persona que liquida sueldos tiene que conocer, ¿no es cierto?, el convenio de cada actividad. Nosotros vamos a ver solo con un ejemplo para que aprendamos esto, la actividad de comercio. Solamente eso. Pero después, bueno, cada actividad tiene sus variantes, tiene sus cosas diferentes, entonces cuando llegado el caso, digamos, no se tiene que sentar a estudiar eso para poder hacer como corresponde una liquidación de sueldos, ¿no? Así que bueno, sería eso y van a tener por supuesto el práctico grabado donde el profe les explica bien cómo se hace la liquidación de sueldos y cómo se registra, sobre todo porque eso es un cálculo mecánico que hay que hacer, ¿no? No es nada del otro mundo, es algo fácil que lo van a aprender bien. Y lo que sí tenemos que aprender a hacer es a registrar el devengamiento de los sueldos o de las remuneraciones y de las cargas sociales. Y por supuesto manejar la documentación respaldatoria social, ¿no? Lo primero que tenemos ahí es el concepto de contrato de trabajo, ¿no? Este pasivo, ¿no? En general, de deudas, como ya les dije, laborales y previsionales, son las que se originan porque la empresa o la entidad tiene empleados en relación de dependencia. Entonces, por los servicios prestados por estas personas en relación de dependencia, que la empresa posee, digamos, estas obligaciones consisten en pagar no solamente la remuneración que cada empleado debe percibir, sino también otro tipo de obligaciones que son las llamadas contribuciones patronales, ¿no? Y que estas obligaciones derivan de la ley, digamos, de disposiciones legales que el empleador debe cumplir. Y la característica que tiene este tipo de pasivo es que tiene un vencimiento, ¿no?, establecido o estipulado por ley. De acuerdo, normalmente el ente recaudador, digamos, de estas obligaciones es ALCA, ¿sí? Es el ente recaudador de estas obligaciones y el vencimiento, la fecha de vencimiento para el ingreso, digamos, de las contribuciones patronales está determinado de acuerdo a la finalización o la terminación del número de quit de cada entidad, ¿no? Igual que en el caso de los impuestos, exactamente lo mismo, ¿sí? El contrato de trabajo, fíjense, acá nosotros nos vamos a basar en lo que dice o establece la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744. Y esta ley, el concepto que da, digamos, el contrato de trabajo, es que dice habrá contrato cuando, ¿no es cierto?, de trabajo, siempre que una persona física, por supuesto estamos hablando de una persona física, se obligue a realizar actos, a prestar servicios o a ejecutar obras a favor de otra persona y bajo su dependencia, porque tiene que quedar claro que hay una relación de dependencia, ¿no?, durante un periodo que puede ser determinado, que puede ser indeterminado, así lo dice la norma, un periodo de tiempo determinado o indeterminado, mediante, por supuesto, el pago de una remuneración. O sea que eso es la contraprestación que recibe el empleado, ¿no es cierto?, por prestar ese servicio, por ejecutar una obra, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, no existe la gratuidad para este tipo de prestaciones, ¿no? Cuando pasa esto, porque sucede que alguien está trabajando en una empresa,
decir que lo hace de manera gratuita. Entonces tiene que existir el pago de una remuneración como contraprestación a esa prestación de servicio o ese trabajo realizado. ¿Sí? Ahora, ¿qué partes son las que nosotros, bueno, con respecto a la formalidad, digamos, del contrato de trabajo? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que las partes, ¿no?, pueden escoger libremente, ¿no?, sobre la forma para la celebración de ese contrato de trabajo, ¿no es cierto? Salvo, por supuesto, lo dispuesto en leyes especiales o en convenios, ¿no es cierto?, o en convenios o convenciones colectivas de trabajo de alguna actividad en particular que, por supuesto, hay que observar. Todas las leyes especiales o las convenciones colectivas de trabajo que existen nunca pueden ir o establecer situaciones, ¿no es cierto?, que vayan en contra o que beneficien menos al empleado de las disposiciones que contiene la ley de contrato de trabajo. Esa es la ley primera, digamos, ¿no? Todo lo que se hace, digamos, por aparte, tiene que ser para mejorar lo que existe en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Y acá en esta relación laboral, en este contrato de trabajo, encontramos dos partes. Una, que se llama que es el trabajador, ¿no es cierto?, una de las partes, que ya sabemos que es una persona física, ¿no?, esta parte, y que también la llamamos empleado o dependiente o asalariado, son sinónimos que ustedes pueden encontrar en la biografía que puedan leer alguna vez, ¿no? Y la otra parte es el empleador, y acá sí el empleador puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, el empleador. Y por supuesto el objeto, ¿no?, del contrato de trabajo debe ser lícito, ¿no? Desde el vamos, eso debe ser lícito, la ley lo dice así, o sea, tiene que tratarse de una actividad ilícita. ¿Qué servicios, ¿no es cierto?, qué actividad estaría excluida, digamos, de este contrato de trabajo? Estaría excluida, por ejemplo, la prestación de servicios ilícitos o que estén prohibidos, ¿no? ¿Qué es lo ilícito? Lo que va contrario a las buenas costumbres, ¿no es cierto?, y a la moral, por supuesto, eso es lo que es ilícito. Y lo que está prohibido es cuando hay normas legales o cuando también pueden haber normas reglamentarias, digamos, que prohíben la realización la prestación de algún servicio o que la prohíben en algún lugar específico, por ejemplo, ¿no? De hecho se trata la prohibición, tiene que haber alguna disposición legal o normativa, ¿no es cierto?, o reglamentaria que lo digan. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Vamos ahora a ver el contrato de trabajo y la relación de trabajo. Fíjense, ¿cómo se rige? ¿No? ¿Cómo se rige? ¿Por qué disposiciones está regida este contrato de trabajo, la relación laboral que existe entre el empleado y el empleador? Esto que nosotros vemos acá, que ustedes fíjense, tiene un determinado orden, ¿no? Es un orden justamente de prelación. Es un orden de prelación porque sigue de la normativa que existe, ¿no?, en materia laboral, claro está, pero hay un orden de prelación. ¿Por qué? Porque vamos de lo principal a lo menos importante, digamos, en el sentido de que lo primero que nosotros tenemos que respetar o tener ahí como eje, digamos, sería la ley de contrato de trabajo que les mencioné, que la que está en primer lugar, ¿no? Luego tenemos las leyes y estatutos profesionales que no son específicos, que regulan determinadas profesiones, ¿no? Y que, o también regulan, por ejemplo, no solamente una profesión, pueden regular alguna actividad en particular, ¿no? O alguna actividad específica. Entonces acá estamos hablando, por ejemplo, de un oficio, podemos hablar de una profesión, podemos hablar del arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ejemplo de esto tenemos la actividad que desarrollan, por ejemplo, los viajantes de comercio, los encargados de administrar los edificios, ¿no?, de propiedad horizontal, por ejemplo. Para todo eso hay, digamos, leyes o estatutos que regulan esas actividades específicas y que también, por supuesto, hay que respetar. Luego tenemos, como dice ahí, las convenciones colectivas de trabajo. Estas convenciones colectivas de trabajo no son más que un acuerdo que se celebra, ¿no es cierto?, entre los sindicatos, ¿no es cierto?, y los empleadores, entre los sindicatos de distintas actividades y los empleadores. De ese acuerdo, ¿no es cierto?, surgen estas llamadas convenciones colectivas de trabajo que tienen disposiciones que reglamentan las condiciones de trabajo de una actividad particular, ¿no? Y esa reglamentación
referida a esas condiciones de trabajo siempre tiene que ser para mejorar lo que dice la ley de contrato de trabajo. Siempre se busca una mejora, digamos, ¿no? Mejorar esas condiciones. Luego tenemos la voluntad de las partes. Bueno, eso acá se hace referencia a qué? Al contrato de trabajo individual, ¿no? O sea, la relación que se establece entre el empleador y el empleado, ¿no? Y luego, por último, tenemos los usos y costumbres. Y bueno, ustedes dirán, ¿y por qué es eso importante que tiene que ver los usos y costumbres? Y esto sí es importante, ¿por qué? Porque muchas veces estos usos y costumbres son los que se toman en cuenta cuando hay vacíos legales, ¿no? Cuando hay vacíos legales o reglamentarios, es decir, cuando no se ha estipulado condiciones específicas sobre alguna actividad, por ejemplo. Entonces, en los usos, cuando hablamos de uso, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de uso? A prácticas reiteradas que se llevan a cabo, ¿no? Esos son los usos, las prácticas reiteradas. Y además de esas prácticas reiteradas, que vamos a poder encontrar, ¿no es cierto?, en la profesión, las vamos a encontrar, además está la costumbre. Bueno, acá la costumbre es ya cuando quienes son los que intervienen en esas prácticas reiteradas tienen el convencimiento de que lo que se hace es obligación hacerlo, ¿no? Por eso es que ustedes van a encontrar a veces en algunos puestos de trabajo que hay una persona que hace una determinada tarea y la viene haciendo de hace años de años, y ustedes a lo mejor le dicen, y bueno, pero ¿para qué hacen esta tarea? Porque están viendo que a lo mejor no es necesaria, digamos, ¿no? Porque hay a lo mejor otro procedimiento que la suple o lo demás, y el empleado por ahí le va a contestar, y bueno, porque esto hace como, esto lo hacemos desde siempre se hace, ¿no? Y no saben ni por qué lo hacen, quizás. Bueno, esos son los determinados usos de costumbre, y eso puede pasar o puede suceder en una profesión particular, en una actividad particular, puede suceder en una zona geográfica particular. No tiene que ser que esto es, digamos, sucede así para todas las actividades, para todas las profesiones y en todos los lugares, digamos, ¿no? Son específicas, por eso les digo, de alguna actividad, de alguna profesión y quizás dentro de alguna zona geográfica inclusive. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, luego, ¿qué tenemos? Dice acá, todo esto que estamos viendo nosotros, toda este orden de prelación de esta normativa que acabamos de enumerar, ¿no? Que acabamos de enumerar 5, ¿no? Se aplican, excepto ¿para qué? Ahí está clarito. ¿Dónde no se aplica todo esto? No se aplica, ¿no es cierto?, a los dependientes que trabajan en la administración pública. No se aplica a los trabajadores agrarios, ¿no?, que están en la actividad agraria, y tampoco se aplica para el personal de casas particulares. ¿Por qué? Porque tienen su propia legislación. Ellos tienen una legislación específica, particular, ¿no? Para cada uno de estos distintos tipos de actividades hay una legislación específica que se debe aplicar, ¿sí? Por supuesto que siempre va a estar, ¿no es cierto?, como cuadro normativo, así como, ¿sí?, la ley de contrato de trabajo, ¿no? Porque esa es la ley primera, digamos, en este tema, ¿no? O sea, no se la deja de lado. Todas estas leyes específicas que rigen estas actividades están basadas en lo que dice la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Eso siempre es así. Vamos a ver que existen, además de estas, otras disposiciones que también que hay que tener en cuenta, digamos, que el empleador debe tener en cuenta porque tiene que dar cumplimiento a todas estas otras disposiciones legales. Tenemos, por ejemplo, la ley de asignaciones familiares, la ley del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, ¿no?, la ley de obras sociales, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Seguro de Salud y la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Ya vamos a ver de qué se trata esto cuando vamos avanzando un poquito en la parte práctica, ya vamos a ver bien de qué se trata. La ley de, por ejemplo, la ley de asignaciones familiares es lo que tiene que ver con, ustedes deben haber escuchado mencionar las asignaciones familiares que un empleado cobra, ¿no?, porque tiene para él y para su grupo familiar, ¿no? Lo que pasa es que esto no lo paga el empleador, antes lo pagaba el empleador hace mucho tiempo atrás, junto con la remuneración, y luego
dejó de establecerse esa obligatoriedad para el empleador y ahora es el Estado, a través del ANSES, quien hace el pago directo de estas asignaciones familiares a todos los empleados en relación de dependencia, ¿sí? A los que les corresponda, por supuesto. Luego tenemos la ley del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Bueno, esto rige o contiene normas que cubre contingencias de qué? Las contingencias de la vejez, de la invalidez o de la muerte, ¿no? Y después tenemos la ley de obras sociales. Bueno, esto está destinado a, o administra, digamos, que tiene las disposiciones para administrar los fondos destinados a eso, a cubrir los servicios de asistencia médica, ¿no es cierto?, y también farmacéutica de los empleados y de sus grupos familiares, ¿sí? Y la ley de riesgo de trabajo, que es la ley que crea las llamadas ART, aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿no? Que normalmente estas aseguradoras de riesgo de trabajo son compañías de seguro, ¿no? Porque esto no es ni más ni menos que una cobertura de seguro que por ley es obligatorio que todos los empleados tengan, ¿no? ¿Por qué? Porque cubre infortunios laborales, que puede ser, por ejemplo, un accidente laboral, ¿no?, por la tarea que realiza. Hay empleados que realizan tareas peligrosas o de riesgo, entonces obviamente tiene que estar asegurado. Eso ya después se lo voy a comentar más en detalle, ¿sí? Bien, y luego tenemos otras, que son las que están ahí abajo, que son la ley de asociaciones sindicales, la ley nacional de empleo, las convenciones colectivas de trabajo que mencionamos hace rato, ¿no?, que son las que traen mejoras a las condiciones laborales de los empleados, y también tiene que ver acá y está relacionado el impuesto a las ganancias, la ley del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a las ganancias tiene, ¿no es cierto?, prevé 4 categorías, ¿no? La categoría 1, la 2, la 3, que ya después cuando ustedes estudien impuestos ya van a ver de qué se trata, pero la 4ª categoría es la que tiene que ver con el trabajo en relación de dependencia. Entonces hay remuneraciones que si superan un determinado tope, ¿no?, están alcanzadas por el impuesto a las ganancias y algunos empleados deben pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Normalmente es el empleador el que hace la retención, ¿no?, sobre el sueldo del impuesto a las ganancias. Y luego, cuando termina el año fiscal, digamos, ese empleador tiene que presentar una declaración jurada donde va a declarar todos los ingresos de sus remuneraciones de todo el año, va a hacer la liquidación de acuerdo a lo que la ley le diga, va a determinar el impuesto y le va a deducir las retenciones que el empleador le practicó, ¿no? Que normalmente, si es lo único que ese empleado tiene, ese trabajo en relación de dependencia y no tiene otra actividad, entonces ahí no le va a dar a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque el empleador le va a ir reteniendo lo que corresponde todos los meses en el recibo de sueldo, ¿sí? Por eso es que acá está relacionado ese impuesto a la ganancia. Vamos a ver ahora qué obligaciones tienen los empleadores, ¿no? Los empleadores tienen obligaciones. Fíjense, relacionadas con relacionadas con ANCA, ¿no? Y después abajo tenemos el Ministerio de Trabajo, son, por ejemplo, en el registro único tributario, que es una de las aplicaciones que hay en ANCA, ¿no? El empleador se tiene que inscribir primero como empleador, ¿no? Se tiene que hacer su inscripción y debe cargar los datos, ¿no es cierto?, en ese sistema, ¿no?, que el sistema le pide para inscribirse como empleador. Luego, en otro sistema que es de simplificación registral, tiene que dar de alta al empleado, ¿no? Tiene que cumplir con una serie de disposiciones, digamos, para dar de alta a ese empleado. Seguro va a tener que cargar todos los datos relativos al empleado, ¿no?, la fecha de ingreso, todos los datos personales del empleado, si tiene cargo de familia, todo lo que le pide el sistema. Y luego hay otra obligación que tiene que ver con la presentación de una declaración jurada mensual, que es el formulario 931, que dice ahí, ¿no?, que es el formulario de declaración jurada de aportes y contribuciones. De aportes y contribuciones, y a través de esa, uno presenta, el empleador presenta ese formulario, ¿no?, tiene obligación de presentarlo todos los meses, una vez que liquide los sueldos, determina el monto de los aportes y las contribuciones, y debe ingresar a la FIP el monto de esos aportes y contribuciones, ¿sí?
Bien, los aportes tienen que ver con lo que el empleador le tiene que retener al empleado en su recibo de sueldo. Porque los empleados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, del sueldo que nosotros cobramos, tenemos que aportar una parte para nuestra jubilación, tenemos que aportar una parte para tener una obra social. Normalmente se hace también un aporte al sindicato que corresponde a la actividad, ¿no? Entonces, todo eso el empleador tiene la obligación de retenérselo al empleado. Del sueldo. Y así como se lo retiene, tiene la obligación de ingresarlo a ARCA, que ya dijimos el ente recaudador, ¿no? Porque fíjense, dentro de esos aportes hay conceptos para jubilación, hay para la obra social, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace ARCA? Recauda todo eso y luego direcciona, ¿no es cierto?, esos montos a los organismos correspondientes. ¿Sí? Bien, así es, digamos, así es el circuito, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, ese formulario de declaración jurada también se lo hace con un aplicativo que está en ARCA, ¿no? Que uno tiene que cargar la información y se calcula automáticamente esos aportes y contribuciones, pero bueno, ustedes dirán, ¿y para qué vamos a estudiar esto? Si ya el sistema lo hace, ese aplicativo lo hace. Pero bueno, hay que controlar, ¿no es cierto?, que lo que el aplicativo nos da, ¿no es cierto?, esté correcto y de que se hayan cargado bien toda la información que corresponde. Y eso no lo vamos a poder hacer si no sabemos cómo se hace una aplicación y cómo se determinan esos montos. Todo hay que controlar, todo lo que se hace hay que controlar. Entonces lo tenemos que saber hacer, ¿sí? Porque también hay sistemas, de computación, ¿no?, específicos, preparados y elaborados para liquidar sueldos de las distintas actividades. Pero como les repito, está bien, el sistema lo hace, pero el sistema va a hacer lo que nosotros le decimos que haga, ¿no?, y de acuerdo a la información que carguemos. Y no siempre es, la persona que lo hace tiene que haber otra que controle que lo que se hizo está correcto, ¿sí? Porque esto, digamos, es algo, todas las actividades que tenemos que hacer nosotros como contadores son importantes y tienen consecuencias para el cliente. Si uno no hace las cosas bien, no presenta las cosas a tiempo, ¿no?, tiene consecuencias para el cliente muy responsables, que se tienen que pagar por presentaciones fuera de término, por ejemplo, ¿no? Si uno hace mal una liquidación de sueldo, comete un error y luego el empleado se da cuenta de que liquidado mal el sueldo, lo que fuera, hay conceptos como estos aportes o las contribuciones que tiene que pagar el empleador en su bolsillo, que no han sido determinadas en su momento, no han sido ingresadas en su momento, y que cuando eso se descubre hay que hacer una rectificativa, se generan diferencias y esas diferencias hay que ingresarlas con intereses, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo le dice a uno al cliente, esto lo hice mal, me olvidé, no me di cuenta que había un aumento de sueldo, no me di cuenta de esto otro, tenés que ahora pagar y con intereses, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ser muy prolijo, hay que estar muy atento y estar fijándose todo el tiempo en los vencimientos, ¿sí?, para poder cumplir. Y la responsabilidad va a ser nuestra, de pedirle al cliente que presente la documentación que nosotros necesitamos con el debido tiempo. Porque ese es otro, hay que luchar para conseguir esa información y nosotros poder cumplir con nuestra responsabilidad, ¿no? Así que entonces hay que tener cuidado con todo esto. Y luego, por último, tenemos lo que dice ahí el libro, fíjense, el libro de sueldos digital. Este libro de sueldos digital, fíjense lo que dice, reemplaza, ¿no?, al libro especial, que así se llamaba antes, y luego al registro de hojas móviles, porque antes el libro de sueldo era un libro grande, ¿no?, que ya venía, que se lo hacía a mano, que venía encuadernado, foliado, igual que el libro diario, donde se hacían las liquidaciones de sueldo a mano. Luego se fue reemplazado por el registro de hojas móviles, porque lógicamente ahora se lo hace con computadora, esto se liquidan los sueldos de esa manera. Entonces hay que imprimir el registro único de remuneraciones y hay que hacerlo en los remas de papel. Igual que lo que sabemos que se hace con las remas de papel que nosotros vamos a utilizar para imprimir el libro diario, que no podemos imprimir un libro diario en cualquier hoja, ¿no? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. En estas hojas móviles hay que llevarlas al Ministerio de Trabajo, las tienen que foliar, las tienen que dejar habilitadas para que esa hoja o esa resma
se van para imprimir el registro único de remuneración, ¿sí? Pero ahora existe lo que se llama el sueldo del libro de sueldo digital, que eso también, digamos, acá la ley es clarita, porque dice que este libro de sueldo digital es una herramienta informática, lógicamente, que le va a permitir al empleador poder calcular, por ejemplo, generar el libro de sueldos informales, le va a permitir hacer eso, y también le va a permitir directamente elaborar la declaración jurada que vimos hace rato, la declaración jurada de aportes y contribuciones en el eje 931, ¿sí? Eso va a salir solito de ahí, digamos. Pero este libro de sueldo digital no exime, ¿no es cierto?, al empleador de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 52, como dice ahí, de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Veamos ahora la remuneración. El concepto de remuneración. ¿Qué dice ahí? La remuneración, ya sabemos por qué existe la remuneración. Dijimos que la contraprestación al trabajo realizado, a la prestación de servicios realizada por el empleado, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, es la contraprestación que debe percibir el trabajador, ¿no?, como consecuencia del contrato de trabajo, ¿no?, mediante el cual él se compromete a realizar una determinada labor, ¿no? Entonces, ese concepto, digamos, no debe ser inferior, dice ahí, a lo que nosotros conocemos con el nombre de salario mínimo vital. Entonces, esa remuneración no puede ser inferior. Ahora, este monto que está acá es el que rige a partir del 1 de octubre del 2025. Ese salario mínimo vital y móvil es en este momento de 322.200 pesos, ¿no? Y por supuesto que este salario mínimo vital y móvil también se encuentra garantizado no solamente por la ley de contrato de trabajo, sino que está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución, ¿no? ¿Y en qué consiste o cuál es el concepto de este salario mínimo vital y móvil? Ahí tienen ustedes exactamente la definición que da la ley de contrato de trabajo en su artículo 116. Si ustedes googlean la ley de contrato de trabajo, que estaría bueno que lo hagan y investiguen un poquito, se van al artículo 116, ahí está el concepto de salario mínimo vital y móvil que está transcrito acá en la diapositiva, ¿sí? Es un salario, dice, es la menor remuneración que debe percibir, ¿no es cierto?, en efectivo el trabajador, ¿no?, sin cargas de familia, esto está calculado sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure, miren todo lo que tiene que asegurar esta remuneración: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y prevención. O sea, no tiene hasta que permitir ahorrar, eso se supone, ¿no? Ahora, este salario que se estipula, se lo calcula y se lo va actualizando, ¿no? Acá, en la remuneración que cobra el empleado, dice la ley de contrato de trabajo, dice que debe ser satisfecha el dinero, ¿no?, la remuneración, en especie, habitación, ¿no?, alimentos o mediante, dice, la oportunidad de obtener beneficios o ganancias, ¿no?, de la empresa, lógicamente. Y que si la remuneración, cuando es pagada en especie, no puede superar el 20% de la remuneración que percibe el empleado. O sea, yo al empleado le puedo pagar una parte de su remuneración en efectivo y una parte se la puedo pagar en especie. Pero esa parte que el empleado cobra en especie no puede superar el 20% de la remuneración. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Es como para que ustedes lo sepan. Eso no está en el Power, pero si ustedes leen la ley lo van a encontrar y está bueno saberlo, digamos, ¿no? Luego vamos a ver el concepto, estos dos conceptos, el de sueldos y el de jornada. La remuneración se puede determinar de distintas maneras, no siempre se determina de la misma forma, ¿no? También depende eso mucho de la calidad, que después lo van a ver. Por ejemplo, por el tiempo trabajado, ¿no es cierto?, podemos tener una remuneración que reciba el nombre de sueldo y otra que reciba el nombre de jornada. ¿Cuándo se llama sueldo?
cuando la remuneración se paga, ¿no es cierto?, con relación al mes de trabajo, ¿no? Si se paga en función al mes trabajado, es sueldo, ¿sí? Se considera siempre acá un mes de 30 días. Por ejemplo, para febrero, ustedes dirán que febrero a veces, la mayoría de las veces tiene 28 días y con el año bisiesto 29 días, bueno, eso no importa. El sueldo se paga igual que el sueldo de enero que trae 31 días. Acá se considera para todos los meses 30 días. La remuneración se fija, mensual se fija para un periodo de 30 días. ¿Sí? Eso lo tienen que tener presente porque después lo van a tener que considerar para hacer el cálculo del sueldo anual complementario. ¿Sí? Siempre. Entonces, la remuneración mensual es para 30 días. ¿Sí? Cuando es jornal, ahí ya el tiempo, ¿no es cierto?, establecido es por hora, ¿no es cierto?, o por día de trabajo. Entonces, ahí ya no hablamos de sueldo, hablamos de jornales. ¿Sí? Es más, los plazos para pagar los sueldos y para pagar los jornales son diferentes, ¿no? La ley establece cuándo se debe pagar un sueldo y cuándo se deben pagar los jornales, ¿no? Con qué periodicidad. También hay otras formas de determinar remuneraciones, que no está acá porque no las vamos a estudiar, pero ustedes las deben haber escuchado quizás en alguna oportunidad, ¿no? Hay remuneraciones que se fijan por comisión, por ejemplo, ¿no? Y eso está muy relacionado, por ejemplo, con vendedores, ¿no?, que les pagan una comisión sobre el porcentaje de las ventas que logran hacer. Entonces, quizás una parte de la remuneración también se pueda determinar de esa manera, ¿no? Y también está lo que se llama destajo. El destajo es ya cuando se paga en función a los volúmenes o cantidades, ¿no es cierto?, de producción. Eso ya también es específico para determinadas actividades, porque ahí estamos hablando de producir, ¿no? Entonces, de acuerdo a las unidades producidas o a las cantidades producidas, también se paga la remuneración y eso es a destajo. ¿No? Bueno, vamos a ver cómo se compone el sueldo, la composición del sueldo bruto. ¿Cómo se determina un sueldo bruto? ¿Qué conceptos son los que integran lo que nosotros vamos a denominar sueldo bruto, ¿no? El sueldo bruto está compuesto por un sueldo que se llama sueldo básico, ¿sí?, un sueldo básico, y a ese sueldo básico se le pueden adicionar, como dice ahí, se le puede sumar adicionales remunerativos y otros adicionales que son no remunerativos, ¿no? Ahora, ¿qué es el sueldo básico? ¿De dónde se obtiene ese sueldo básico? Ese sueldo básico es la remuneración que está establecida en el convenio colectivo de trabajo que corresponde a cada actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo les decía, para los empleados de comercio hay un convenio colectivo de trabajo que dice cuál es el sueldo básico para cada empleado de acuerdo a la categoría, ¿no? ¿Cuál es esa categoría? Bueno, en el comercio vamos a tener empleados que a lo mejor son administrativos, que trabajan en la parte administrativa, vamos a tener empleados que a lo mejor son cajeros, ¿no? Y por ejemplo, otros que son vendedores. Entonces, hay establecida una remuneración básica para cada categoría, ¿no? Y también en función a los años de antigüedad que tiene cada empleado. Mientras más la antigüedad, mayor es la remuneración, ¿no? Entonces, ese es el sueldo básico. Por eso dice ahí, es la remuneración establecida por el convenio colectivo de trabajo para cada actividad y varía según la categoría, ¿sí? Depende. Y sobre ese monto de sueldo básico se calculan los adicionales remunerativos y no remunerativos que normalmente se fijan en porcentajes, ¿no? Entonces dice, adicional remunerativo. ¿Qué es un adicional remunerativo? Llamado remunerativo. Es un monto acordado, ¿no es cierto?, en una paritaria, ¿no? Y ese monto, ¿por qué se llama remunerativo? ¿Por qué? Porque está sujeto a las deducciones de ley, ¿no? Sí o sí hay que tomarlo en consideración para calcular los aportes de ley que debe hacer el empleado, ¿no?, para su jubilación, para la obra social. Va a integrar esa base, digamos, ¿sí? Y se establece por un lapso que dure el convenio, como dice ahí, no siempre es eterno ese adicional remunerativo, ¿no? Puede ser una suma fija, ¿no es cierto?, que puede ir ajustándose a lo largo del tiempo, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo no remunerativo? ¿A qué le llamamos adicional no remunerativo? Dice, es lo mismo que el anterior, por supuesto, pero la diferencia es que al ser no remunerativo, no va a estar sujeto a los descuentos de ley, ¿no? No va a estar sujeto, dice, a los descuentos. Pero fíjense de qué, de la seguridad social, dice ahí clarito, ¿no? Aunque sí, para la obra social, ¿no? Y si corresponde para el sindicato, ¿no? Entonces, ese adicional no remunerativo no puede integrar la base para el cálculo de los descuentos para la jubilación. Eso es lo que quiere decir. Sí va a integrar la base de cálculo para calcular, para estimar, determinar los descuentos que tienen que ver con la obra social o con los descuentos sindicales, ¿sí? De los distintos sindicatos. Bien, ¿qué más vamos a ver? Ejemplos. Acá tenemos ejemplos de los que son adicionales remunerativos y de los que son no remunerativos. Esto sí lo tenemos que más o menos estudiar y saber, ¿no? Sobre todo cuando vayan a rendir el examen final, por supuesto, ¿sí? Ejemplos de conceptos remunerativos son, por supuesto, ¿no es cierto?, el sueldo, lógicamente, el sueldo no es complementario o también conocido con el nombre de aguinaldo, ¿sí? Los jornales, si es que el sueldo se paga no por mes, sino por hora o días de trabajo, la antigüedad, el presentismo, que ya vamos a ver bien cada uno qué significa, ¿no? La antigüedad, el presentismo, el título, se paga por título, ¿no? Las comisiones, los salarios que se pagan por licencias, ¿no? Por licencias, por vacaciones, por enfermedad, los viáticos también integran el sueldo del empleado, digamos, ¿sí? Esos son conceptos remunerativos, están todos sujetos, ¿no es cierto?, a los descuentos de ley, ¿sí? Y los no remunerativos, ejemplos de no remunerativos, tenemos, por ejemplo, las indemnizaciones, que se pueden pagar por antigüedad, por falta de preaviso, las vacaciones no gozadas, es decir, a veces los empleados eligen no tomarse las vacaciones, entonces si no se toman las vacaciones y las trabajan, se les tienen que pagar, ¿no? Las vacaciones no gozadas, la incapacidad provocada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, depende de qué actividad estemos hablando, ¿sí? Son conceptos que son no remunerativos, es decir, estos conceptos no se les aplican los impuestos de ley, ¿no? La antigüedad. ¿Qué pasa con la antigüedad? La antigüedad depende, no en todos los convenios se determina de la misma manera. Hay convenios, como por ejemplo en el Empleado de Comercio que vamos a ver nosotros, en la remuneración ya viene fijada de acuerdo a la antigüedad, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, para un vendedor categoría A, supónganse, con un año de antigüedad, tanto es la remuneración o el sueldo básico. Para un vendedor categoría A con 5 años de antigüedad, tanto es el sueldo básico, ¿sí? A veces lo vamos a encontrar de esa manera. Y otras veces se determina en base a un porcentaje que establece el convenio colectivo para calcular la antigüedad por los años de trabajo, ¿no? A veces ya viene dada la remuneración, ¿no? Y como en el caso del convenio colectivo de comercio, y en otros casos no, la tenemos que calcular aplicando un porcentaje, ¿sí? De acuerdo a la antigüedad que tiene el empleado. Presentismo. ¿Qué es el presentismo? El presentismo es un premio que se le paga al empleado, ¿no? Es una suma, puede ser el tratamiento, esto va a depender siempre de los convenios, puede ser una suma fija, el presentismo, o puede determinarse, como en el caso del empleado de comercio, aplicando un porcentaje, ¿no? Aplicando un porcentaje determinado para quienes se paga el presentismo, a aquellos empleados que cumplen con la asistencia y la puntualidad, ¿sí? Entonces, el empleado que no ha faltado, ¿no es cierto?, se le paga el presentismo. Es un adicional que tiene de su sueldo. Y luego tenemos el título. Cuando se paga el título, ¿no? También dice un porcentaje que se abona, ¿no es cierto?, a aquellos empleados que tienen o títulos de posgrado, o títulos universitarios, o títulos terciarios, ¿sí? Que son, por supuesto, afines, ¿no? O que tienen que ver o están relacionados con la actividad que desarrolla ese empleado, ¿sí? Porque eso lo prepara mejor para la actividad que desarrolla, digamos, ¿no? Para el trabajo que hace. Muy bien. Veamos ahora la determinación del sueldo neto.
¿Qué es el sueldo neto? Nosotros recién vimos el sueldo bruto, ¿no? Dijimos que el sueldo bruto estaba formado por un sueldo básico, más adicionales remunerativos y adicionales no remunerativos, si ese fuera el caso. No siempre es así, ¿no? Eso vale entender. Ahora, ¿qué es lo que nosotros llamamos sueldo neto? El sueldo neto va a ser ese sueldo bruto que nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Al cual nosotros vamos a deducir los aportes obligatorios que debemos descontarle al empleado por ley. Esos aportes ya dijimos que eran para qué. Los aportes eran lo que el empleado tiene la obligación de aportar, ¿no? De su sueldo, ¿para qué? Para la jubilación, por ejemplo, y ¿para qué más? Para la obra social. Muy bien. Entonces, el sueldo bruto menos esos aportes nos da el sueldo neto. ¿Qué es lo que el empleado va a recibir en mano? ¿Qué es lo que efectivamente va a cobrar? ¿No? Todo esto va a estar, por supuesto, especificado en la liquidación de sueldo que va a figurar en el registro único de remuneraciones y también, lógicamente, en el recibo de sueldo que la empresa le tiene que dar, el empleador le tiene que dar al empleado, ¿no? Ahí está todo detallado, ¿sí? Acá hay aclaraciones, digamos, de estos conceptos. El sueldo bruto, que es aquel que ofrece la empresa a un trabajador por la prestación de servicio y que lógicamente se llama bruto porque no tiene ningún descuento. A ese sueldo no se le ha practicado ningún descuento, ¿no es cierto? Luego tenemos el sueldo neto, que es el monto, que es lo que recién yo les dije, es el monto que el empleado va a cobrar. Luego, que se determina de deducir del sueldo bruto las deducciones obligatorias, ¿no es cierto? Y hay otras que no son obligatorias, sino que el empleado tiene que decidir y le tiene que avisar al empleador para que se las efectúe, ¿no? Como por ejemplo, algunos aportes que tienen que ver con el sindicato, con los sindicatos, ¿no? Ya vamos a ver cuando veamos un ejemplo del comercio, ya les voy a explicar yo eso, ¿sí? Y después tenemos los aportes. ¿Qué son los aportes? Lo que recién dijimos, son los descuentos obligatorios de ley que todo empleado tiene que soportar sobre su sueldo, ¿no es cierto? Y que son retenidos, lógicamente la ley ahí le impone al empleado la obligación de retener esos conceptos. Porque ustedes imagínense, ustedes dirán, ¿y por qué es así? Y bueno, porque si no, ¿quiénes son los que tendríamos que ingresar esos conceptos? Nosotros. Y ustedes creen que no. Solitos nosotros cobramos todo el sueldo bruto y solitos vamos a depositar para nuestra jubilación y para la obra social. Y seguro que no lo vamos a hacer algún mes o varios meses, para si no, el que viene lo hago y no lo hago, ¿no? Entonces, por eso, para asegurar eso, es que el Estado le impone la obligación al empleador. Justamente para proteger al empleado de que tenga sus aportes hechos para poderse jubilar y que detenga la cobertura de la obra social que necesita para él y su grupo familiar. ¿Sí? Muy bien. Por eso es muy importante, ¿no? Esos montos que el empleador retiene, los tiene que ingresar a la gente. O sea, es más grave que el empleador no deposite esos aportes a que el empleador no deposite las contribuciones patronales. Porque el empleador, ¿no? Aparte de que el empleado hace esos aportes, el empleador también tiene que contribuir para que el empleado se pueda jubilar y tiene que contribuir para que el empleado pueda tener una obra social. Y ese dinero sale del bolsillo del empleador. Entonces, ¿qué pasa si el empleador no ingresa esos conceptos? Lo más grave es que no ingrese los aportes porque es dinero que no es de él. Ese es dinero del empleado. Se lo retuvo del sueldo y así como lo retiene, lo tiene que ingresar. ¿Sí? Entonces, para eso, por ahí no existen planes de facilidades de pago. Porque uno no tiene que depositar eso. Eso no es dinero del empleado. Para lo otro, para las contribuciones, que ya es obligación de él, digamos que es dinero que sale de su bolsillo, sí, a lo mejor lo dejó de pagar y después el acta le da la posibilidad de pagarlo en cuotas y con intereses, ¿no? Pero lo otro es grave. No está bueno eso, nunca, por supuesto. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Fíjense, acá ya vamos entrando en el detalle de los aportes y contribuciones, ¿sí? Vamos a ver que existen aportes, ¿no?
y contribuciones, ya nos tenemos que ir familiarizando con estos términos, tanto de la obra social como los llamados aportes y contribuciones de la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con jubilación. Esa es la seguridad social. Y la obra social, ustedes ya saben, tiene que ver con la cobertura de salud, ¿no? Muy bien. Esos dos términos ahí ya nos tenemos que ir acostumbrando. Fíjense, ¿qué serían los aportes entonces? Ya hemos venido hablando de esto, ¿sí? Los aportes son montos a cargo de ¿quién? Del empleado. Eso es obligación del empleado, realizar esos aportes, ¿sí? ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace la retención de esos aportes? El empleador, sobre el sueldo, ¿no es cierto?, bruto, sobre el sueldo bruto, o sea, la base para calcular esos aportes es el sueldo bruto, ¿no? El sueldo bruto que se liquida, ¿no es cierto?, cuando se liquida la remuneración, ¿sí?, de cada empleado. ¿Qué significan esos aportes para el empleador? Si es dinero que yo le estoy reteniendo del sueldo del empleado, se lo retengo, ¿no? Y tengo luego, ya les dije, la obligación de, así como lo retengo, ingresarlo en arca. ¿Qué constituyen esos aportes para el empleado? ¿Qué representan? Claramente es un pasivo, es una obligación que está asumiendo el empleador, ¿no es cierto? Es un pasivo. Y debe ingresarlo a los organismos correspondientes. Varios de esos conceptos que le va a retener al empleado, como por ejemplo el de jubilación y el de obra social, sí los va a tener que ingresar en acta, porque es el ente recaudador, ¿sí? Pero por ejemplo, lo que le va a retener por el sindicato, porque también le va a tener que hacer un descuento por el sindicato de la actividad, eso ya no se lo ingresa en acta, hay que ingresarlo en el sindicato. Por eso dice a los organismos correspondientes, ¿no? Acá hay que saber qué conceptos son los que recauda ARCA y cuáles no, ¿sí? Y después dice, no representa, y bien clarito dice ahí, no es una pérdida para el empleador, porque eso sale del sueldo del empleado, de la remuneración del empleado. ¿Se entiende? En cambio, las contribuciones son montos que están a cargo del empleador, que yo les dije, eso sí sale del bolsillo del empleador, porque el empleador también debe contribuir, así dice la ley, ¿no? Y deben ser ingresados también a los organismos correspondientes, lo que es jubilación y obra social lo va a ingresar a ARCA, juntamente con los aportes, ¿no?, esas contribuciones, y lo que corresponda, que no sea el ente recaudador en ARCA, lo tendrán que hacer a los organismos pertinentes, ¿sí? Y esto sí constituye o representa un costo para el empleador. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué otro término podemos utilizar como sinónimo de costo? ¿Qué representa? Si los aportes son pasivos, esto dice que es un costo. Una pérdida, es una pérdida para el empleador, ¿sí? Porque esto no lo recupera ni nada, es una pérdida, es un costo que debe afrontar por el hecho de tener empleados en relación de trabajo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Está clarito el concepto de aportes, de lo que son aportes y de lo que son contribuciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a ver un cuadrito. Miren qué bonito, hay muchos numeritos ahí, ¿no? Ahí está el cuadrito de los aportes y contribuciones. Pero no se asusten ustedes. ¿Por qué? Porque estos porcentajes que ustedes están viendo ahí siempre se están modificando. Normalmente se vienen modificando, ¿sí? Hace un rato que está quieto esto y que son los mismos de hace un rato, las dos. Pero esto no significa que van a seguir siendo así, se pueden volver a modificar. Entonces, ustedes no van a tener que aprenderse de memoria estos porcentajes porque no tiene sentido. No tiene sentido, ¿sí? Sí, ¿qué tienen que saber? Los conceptos. ¿Está claro? Eso sí tienen que saber. ¿Qué significa cada uno de estos aportes, ¿no?, y de las contribuciones que vamos a ver? Conceptualmente tienen que saber qué significa cada uno. No le vamos a pedir nunca los porcentajes. Inclusive cuando vayan a rendir el segundo parcial van a tener que hacer una liquidación de todo. Van a traer, nosotros le vamos a dar, ¿no? Creo que se lo damos nosotros mejor, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Y, claro, y se lo vamos a dar con los porcentajes ahí impresos. Eso no hay problema.
Pero sí tienen que saber ustedes, y más cuando van a rendir el examen final, qué significa esto, ¿no? Esto sí lo tienen que estudiar. Bueno, veamos. ¿Qué tenemos? En la columna de la izquierda, ¿qué tenemos? ¿Qué dice ahí? Ahí están todos los conceptos encolumnados, de lo que son aportes y contribuciones. Luego tenemos una columnita que dice claramente aportes, con su porcentaje correspondiente, y la columnita del lado que dice contribuciones, que es lo que sale del bolsillo del empleador, con sus porcentajes correspondientes. Fíjense, para la jubilación, el empleado de su sueldo tiene que aportar un 11%, que es lo que le va a descontar el empleador del sueldo. ¿Y con cuánto contribuye el empleador? Con el 10,17%. ¿Sí? Para el instituto, la sigla que sigue significa Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿no? Para jubilados y pensionados. Eso significa la sigla. ¿Sí? El empleado aporta un 3% y el empleador contribuye con un 1,5%. Esas siglas que corresponden al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es el PAMI, es lo que ustedes conocen como PAMI. ¿Por qué? Porque los empleados que actualmente están trabajando tienen que contribuir con los que ahora ya están jubilados. ¿Se entiende eso? Y eso lo hace no solamente el empleado, sino también el empleador. Por eso aquí es importante la cantidad de personas que están actualmente en actividad con un sueldo como corresponde, porque pueden aportar al sistema para sostener todas las jubilaciones que hay. Porque los que actualmente están jubilados hicieron lo mismo antes. Aportaron toda su vida para su jubilación y para los que en ese momento estaban jubilados. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende? ¿Para qué es? Bueno, ahora tenemos la obra social. La obra social, el aporte. Fíjense, acá hay dos conceptos. Miren, dice obra social. ¿Están ubicados ahí? Obra social. ¿Y debajo qué dice? Dice Fondo Solidario de Redistribución. Eso es lo que antes se llamaba el ANSAR, que ahora cambió de nombre y se llama Fondo Solidario de Redistribución. Así que si por ahí ustedes leen alguna bibliografía un poquito más antigua, me encuentran el ANSAR, es mejor que está acá, ¿no? Entonces, fíjense, esas dos cosas sumadas, esos dos conceptos sumados, dan lo que aporta el empleado para la obra social y con lo que contribuye el empleador para la obra social. Fíjense que al lado hay una redondelita que dice, en la columnita de los aportes con amarillito clarito, 3%. Y al costado a la derecha, uno que dice 6%. Entonces, del recibo de sueldo del empleado, el empleador le va a retener un 3% para la obra social. Y el empleador va a tener que contribuir con un 6%. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese 3%? Se desagrega de esa manera. Se desagrega en esos porcentajes. Si ustedes suman el 2,55 que dicen los aportes más el 0,45 les da un 3%. ¿Verdad? Si una columna de las contribuciones les va a dar el 6%. Esa desagregación, digamos, ¿no es cierto? Ese 3% se redirecciona de esa manera. A la obra social, en realidad, va a ir a parar el 2,5%. Y al Fondo Solidario de Redistribución va a ir un 0,45%. ¿Para qué? ¿Para qué está ese Fondo Solidario de Redistribución? Ese, como bien lo dice su nombre, es un organismo que con el dinero que recauda, ¿qué es lo que hace? No hace ni más ni menos que redistribuir o redireccionar los fondos que recibe en las distintas obras sociales. Ustedes vieron que las obras sociales no son todas iguales. Hay obras sociales que son fuertes, ¿no? Y hay otras que no tanto. Entonces, ese Fondo Solidario de Redistribución lo que hace es tratar de nivelarlas. Y le da a las obras sociales que menos aportes tienen, que menos fuertes son, más fondos para poder tratar de equipararlas. Ese es el tema. ¿Sí? Por eso se distribuyen así lo que ingresa en concepto de obra social, tanto de aportes como de contribución. ¿Sí? En la planillita que ustedes van a usar para calcular, eso va a venir desagregado, ¿no? El concepto, no van a ver una sola columna que diga obra social. ¿Sí? Ya después la tenemos ahí en el mapa.
Luego tenemos la asignación familiar. Fíjense que la asignación, ahora de acá en adelante, ya tenemos solo qué cosa, contribuciones. Por eso es que ustedes habrán escuchado nombrar que el costo laboral es muy alto para el empleador, ¿no? Fíjense todas las otras contribuciones que salen del bolsillo del empleador, ¿no? Entonces, tenemos la asignación familiar, que es un 4,44%. Hace rato yo les expliqué que esas asignaciones familiares que cobra el empleado, ¿quién las paga? No. Las paga el ANSES, las paga directamente el Estado a las asignaciones. ¿Sí? Todo eso las paga el Estado directamente. El empleado lo cobra del Estado. El empleador no tiene nada que ver. Pero sí la ley le impone al empleador la obligación de contribuir a eso. Por eso es que el empleador tiene que pagar un 4,44%. ¿No? Que va a pagar a ese fondo y de ahí se pagan, el ANSES paga las asignaciones familiares, ¿sí? Luego tenemos el Fondo Nacional de Empleo, esa sigla que es FNE, significa Fondo Nacional de Empleo, que es un 0,89%, ¿sí? Con el que tiene que contribuir el empleador. Ese Fondo Nacional de Empleo es un fondo que está para cubrir a aquellos empleados que han perdido su trabajo, ¿no? A los cuales les paga una asignación que viene a suplir el sueldo que dejaron de tener por un determinado tiempo, ¿sí? Hasta que encuentren otro trabajo, ¿sí? Luego tenemos la ART. Esa ART era la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la legislación? ¿Sí? Bueno, esa ART es, como ya les dije, un seguro que cubre el riesgo de accidentes laborales o enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, esa ART, cada empleador la va a pagar de acuerdo a lo que le diga la ART que tiene que pagar, porque no todas las actividades son iguales. Lo que va a tener que hacer el empleador es ir a elegir una ART, una compañía de seguros, ¿no? Que normalmente son compañías de seguros, y va a tener que presentar una serie de información, va a tener que llenar formularios, ¿no? Y declarar información de cada empleado, de cuál es la tarea que desempeña cada empleado. Y ahí hay que tener cuidado también, porque eso hay que hacerlo bien. Y el empleador más vale que no mienta en eso, porque si no la ART no lo va a cubrir, ¿no? Entonces, ¿cómo se fija eso? La ART le va a decir, tiene que pagar una suma fija de tantos pesos más un porcentaje variable sobre la retribución de cada empleado. Y eso va a estar de acuerdo a que la ART va a evaluar cuál es el riesgo, ¿no? Que tiene cada uno de los empleados en la labor que desarrolla. Y de acuerdo a eso va a ser el monto que cada empleador va a tener que pagar, ¿sí? Entonces, hay actividades que son más riesgosas que otras, entonces eso tiene que estar perfectamente evaluado como corresponde. Porque si llegara a pasar algo, se accidenta algún trabajador y no está declarada como corresponde la actividad que ese trabajador realiza, la ART no va a cubrir eso. ¿Está claro? Además, no solamente es en el lugar de trabajo, la ART cubre, ¿no? Si al empleado le pasa algo cuando va desde su casa al trabajo y cuando va del trabajo a su casa. Ahora, por supuesto que si el empleado se desvía por ahí, eso ya es otra cuestión. Tiene que estar dentro de esa zona o de ese camino que él hace de ir de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos el seguro de vida. Este seguro de vida también es obligatorio. ¿Qué cubre el seguro de vida? Cubre el riesgo de muerte, ¿no? Eso también el empleador tiene que aportar y pagarlo por cada uno de sus empleados. Y esto es un seguro que no es caro, así que lo tiene que pagar sí o sí. ¿Se imaginan si no lo pagan, no? Tiene que pagar. Estas son cosas muy importantes de tener en cuenta, tiene que pagar. Ahora, antes ese seguro de vida se pagaba a la compañía de seguro. Ahora ¿saben qué es lo que tuvo que hacer el Estado? Decir, no, a partir de tal fecha, ese seguro de vida, ¿saben quién es el ente recaudador? La carga, o sea, Exafin. Hay que ingresarlo dentro del 2931, el seguro de vida. Lo mismo que la ART. Porque son seguros que no se pueden dejar de pagar, ¿sí? Luego tenemos para la actividad de comercio, esto para la actividad de comercio, lo que sigue por debajo, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Dice el INACAP
que es un 0,5% que tiene que aportar el empleador, con el que contribuye el empleador, ¿sí? Y luego tenemos el sindicato propio de la actividad comercial, ¿no? Que se llama Centro de Empleados de Comercio, el sindicato que nuclea a los empleados de comercio, ¿sí? ¿Y cuál es el aporte? Acá sí tenemos un aporte del empleado, fíjense, está a la izquierda debajo de la columna del aporte, ¿qué dice? Dice el 2 o el 3%. El 2% es obligatorio, el sindicato lo obliga a pagar el 2%, ¿sí? Ahora, el empleado, ¿qué quiere? Dice, yo quiero aportar al sindicato el 1% adicional, y se lo tiene que informar el empleador para que el empleador, a ese empleador le tenga el 3%, ¿no? ¿Qué es lo que dice el sindicato? El empleado que paga un 3% tiene acceso a ciertos beneficios que no lo tienen los empleados que no lo pagan. Así es, ¿no? Y después está el FAESIS, ¿no? El FAESIS ya es la Federación Argentina de Empleados, ¿no es cierto?, de Comercio y Servicios, ¿no? Eso ya es a nivel nacional, es la federación la que nuclea a todos los sindicatos entre empleados de comercio de cada provincia, ¿no? Y ahí el empleador es el que tiene que hacer su contribución un 0,50%. Hacemos, ¿no? Esto es lo que va a venir ya en la planillita, miren. Ahí está. Esos son los dos papeles de trabajo que nosotros vamos a tener que utilizar para poder calcular o determinar las remuneraciones y para calcular las cargas sociales. Fíjense, la primera es la planilla de liquidación de sueldo informal, ¿no? Ahí tienen ustedes, van a tener una columnita para poner cada uno de los empleados, para poner el sueldo básico, el adicional no remunerativo, la antigüedad, el preincentivo y determinar el sueldo bruto, ¿sí? Sobre ese sueldo bruto es que vamos a aplicar los porcentajes que están luego, que dice aporte. Son los que le corresponde al empleado, por eso sale el sueldo del empleado, ¿sí? Y el total del sueldo bruto menos el total de los aportes nos da ¿qué cosa? El sueldo neto, lo que cobra en mano el empleado, ¿sí? Y luego tenemos abajo la planillita de liquidación de cargas sociales, que son las contribuciones patronales, con lo que el empleador tiene que aportar, ¿sí? Tiene que contribuir, mejor dicho. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Del sueldo bruto de cada empleado. Esa es la misma base imponible, digamos, ¿sí? El mismo monto fijo que tenemos que tener en cuenta para calcular las cargas sociales, ¿sí? Y luego tenemos todas las cargas, que coincide con el cuadrito que acabamos de ver. Si ustedes después lo puntean tranquilos, se van a dar cuenta que coincide perfectamente con el cuadrito que acabamos de ver. Nada más que acá penalizamos, ¿sí? Entonces se calculan cada uno de esos porcentajes y al último tenemos la columnita. Si nosotros sumamos todos los ítems que son las contribuciones patronales, llegamos al total de las contribuciones que tiene que afrontar el empleado, ¿sí? Bien. No, a ver, acá había algo más, perdón, me estoy salteando algo. Ahí dice el Fondo Solidario de Redistribución, ahí dice en el ex-ANSAL, ¿no? Y ahí está la retención del 3%. ¿Se acuerdan que en el cuadrito decía que se distribuía 2,55, ¿no? Que era para la obra social, y el 0,45 que iba al Fondo Solidario. Y lo mismo pasa con el 6% de contribución del empleador, ¿sí? Lo que pasa es que ahí están puestos los porcentajes que van a la obra social. Si yo hago el 85% del 3%, llego al 2,55%. O sea, del 3% que se le retiene al empleado, el 85% va a la obra social, ¿sí? Y el 15% va al Fondo Solidario de Redistribución. De ahí salen los porcentajes esos que están en la planillita que acabamos de ver. Esa es la explicación. Eso para que ustedes sepan. Acá tenemos un modelo de lo que es un recibo de sueldo, ¿no? Un modelo de lo que sería un recibo de sueldo con todo el detalle. Fíjense, acá he calculado el adicional por antigüedad, por asistencia y puntualidad. Tenemos también un incremento no remunerativo de enero a septiembre de 2024, ¿sí? Hay otros acuerdos que se hicieron de enero a septiembre
A ver, por antigüedad, la antigüedad calculada sobre eso, el presentismo calculado sobre eso, ¿sí? Si ustedes después lo miran en detalle van a ver, pero bueno, ya vamos a practicar una liquidación. Esto es como para que vean un modelo progresivo. Fíjense, tienen una columna que dice haberes, ¿no? Que eso vendría a ser, digamos, el concepto bruto, digamos, de un sueldo, ¿no? El sueldo bruto, y luego a la derecha tiene la columnita que dice descuentos, ¿no? Que son todas las retenciones que se le practican al sueldo del empleado, ¿no? Y luego el sueldo bruto menos las retenciones nos da al último el sueldo neto, que es lo que recibe en mano el empleado. Así vienen los recibos de sueldo con ese detalle, digamos, ¿sí? De la liquidación. Acá tenemos un modelo de la declaración jurada que debe presentar el empleador, que es el S931. Ahí dice así, ustedes fíjense que ahí dice así, ¿no? Bueno, ese formulario todavía no lo actualizaron con ARCA. Por eso dice así, no es que nosotros nos olvidamos de hacerlo, no está actualizado. Hay muchos formularios de declaraciones juradas que todavía no las han actualizado con ARCA. Entonces les va a aparecer con aquí, sí o sí, todavía, ¿sí? Entonces, si ustedes miran un poquitito, de esto también van a tener ustedes una liquidación, ¿no? Van a tener una liquidación completa con el registro de remuneraciones, con el recibo de sueldo, con la declaración jurada, esta también, se la vamos a dar, con este ejemplo específico. Fíjense las partes que tiene esta declaración jurada. No sé, ahí no se puede leer muy bien. Hay una parte donde dice a la izquierda, Régimen Nacional de la Seguridad Social, el título grandote, ¿no? Eso tiene que ver, ahí adentro va a estar todo lo que tiene que ver con jubilación. A la derecha dice Régimen Nacional de las Obras Sociales, ahí van a estar los aportes y contribuciones a la obra social. Más abajo dice retenciones, ¿no? Y después dice vales alimentarios, que son otros conceptos, pero a la derecha, fíjense, dice ley de riesgo de trabajo, ese es el DDT. Ahí está el espacio para pagar lo que corresponde al DDT. ¿Y dónde está lo del seguro de vida? Tiene que estar. Bueno, entonces este es de vida. Porque el seguro de vida tiene que estar. Tiene que estar, sí. Bueno, no lo veo acá porque mi infracción está muy chiquitita. No se ve, pero el seguro de vida también tiene que estar. Hay un espacio para eso. Ya vamos a revisar el formulario y vamos a ver si lo reemplazamos. ¿Sí? Bueno, luego vamos a lo importante que ustedes van a tener que hacer también, que es la registración que les había dicho. ¿Cómo se registra el devengamiento de los sueldos informales y las cargas sociales? Fíjense, acá vamos a aplicar lo que ya vimos al inicio, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para registrar el devengamiento de los sueldos? Vamos a tener que debitar una cuenta de pérdida, fíjense, que se va a llamar sueldos informales, ¿no? Porque eso es un costo para el empleador, el sueldo que le paga cada empleado, ¿no? Entonces debitamos la cuenta sueldos informales. ¿Y qué vamos a debitar? ¿Cuál va a ser el pasivo que está asumiendo el empleador a fin de cada mes? Esto se hace al fin de cada mes, porque hay que registrar el devengamiento. Los sueldos ustedes saben que se pagan en los primeros días del mes siguiente, ¿no es cierto? Pero a fin de cada mes vamos a tener que hacerte haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pasivo? La cuenta sueldos informales a pagar, ¿no? Que va a ser el neto que figura en la planilla de liquidación de sueldos. Eso es lo que el empleado cobra en mano y lo que va a tener que pagar el empleador. ¿Estamos? Y lo que nosotros debitamos como cuenta de pérdida, que dice sueldos informales, ¿qué será de la planilla de liquidación de sueldos? Es el sueldo bruto. Eso es lo que vamos a poner como pérdida, el sueldo bruto. ¿Sí? Sueldos informales a pagar es el sueldo neto. ¿Y cuáles son todos los otros pasivos que asume el empleador? Todos los conceptos que le ha retenido al empleado de su sueldo. Son un pasivo, dijimos, ¿se acuerdan? Son los aportes. Esos son los aportes. Entonces, fíjense las cuentas. Dice, ARCA, aporte de la obra social a pagar. ARCA, aporte de la seguridad social a pagar. ¿Sí? A cuota sindical a pagar y a FAESIS a pagar, que era lo que dijimos que tenían que pagar
digamos, le tenía que retener el empleador por la Federación Argentina, que era la que nucleaba todos los sindicatos, ¿no? Así está el asiento, así es el asiento. Por supuesto que tenemos que saber qué conceptos va a incluir la cuenta AFIP, aportes de la obra social a pagar, y qué conceptos vamos a tener que sumar para ponerlo en la cuenta AFIP, aportes de la seguridad social a pagar. Porque si ustedes miran la planilla de liquidación de sueldos, vuelvan a la anterior. Miren. Ahí, en la primera. ¿Sí? En la primera. A ver, yo también la voy a ver si la veo mejor de acá. En lo que dice ahí SIPA, el 11% es lo que ustedes tienen como jubilación, ¿no? Y luego dice Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que era el PAMI, dice 3%, ¿sí? Esos dos conceptos más nada. Esos dos conceptos son los que van a la cuenta que dice AFIP, aportes de la seguridad social a pagar. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a tener que sumar para la cuenta AFIP, aportes de la obra social a pagar? Vamos a tener que sumar el 2,55% de la obra social, el 0,45% del Fondo Solidario de Redistribución. Eso va ahí. ¿Sí? Y luego ya tenemos la cuota sindical a pagar, que es lo que figura como Centro Empleado de Comercio, ¿no? Que es el 2 o el 3, depende de lo que diga el empleado, y el FAESIT, que ya tiene su cuentita particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque los organismos recaudadores son diferentes. El sindicato es el que recauda el 2,5%, el 2%, y el FAESIT recauda el 0,5%. Eso se hace en boletas de depósitos separadas, ¿sí? Por eso tiene cada uno su cuenta, ¿sí? Eso es para el sueldo. Veamos ahora cómo se hace el devengamiento de las cargas sociales, de las llamadas cargas sociales, que es con lo que contribuye el empleador. Vamos a debitar la cuenta cargas sociales, que por supuesto también es una cuenta de resultado negativo, porque dijimos que eso es costo para el empleador, ¿no? Es una pérdida para el empleador, y vamos a acreditar las cuentas de pasivos correspondientes. Ahí vamos a tener a ARCA contribuciones de la obra social a pagar, a ARCA contribuciones de la seguridad social a pagar, a ART a pagar, que es la aseguradora del riesgo del trabajo, al seguro de vida obligatorio a pagar y a INACAP a pagar, que es la otra contribución que tenía el empleador. ¿Sí? Bueno, y acá también tenemos que ver que tenemos que sumar de la planilla para poner en cada cuenta. Fíjense. Vamos a la planillita de abajo que dice liquidación de las cargas sociales, ¿no? O determinación de las cargas sociales. ¿Qué vamos a sumar para la cuenta alta? Contribuciones de la seguridad social a pagar. ¿Qué vamos a sumar? El CIPA, que es la jubilación, más el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más las asignaciones familiares, eso va ahí, ¿sí? Más el Fondo Nacional de Empleo. Todo eso hay en esa cuenta. ¿Qué vamos a sumar para la cuenta que dice altas contribuciones de la obra social a pagar? Vamos a sumar la obra social, lo que dice en la columnita obra social 5,10%, más el Fondo Solidario de Redistribución. Y lo otro va cada uno en su cuenta. La EDT va en su cuenta, el INACAP va en su cuenta, ¿no? Y el seguro de vida va en su cuenta. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a tener que sumar. Muy bien, eso ya lo van a ver bien en la práctica, ahí ustedes lo van a aprender bien, no se preocupen. Lo importante es que comprendan los asientos. Luego del devengamiento, ¿qué vamos a tener que hacer en la contabilidad? Vamos a tener que registrar el pago. Cuando ya llegue el día en que la empresa tenga que pagar, ¿no? Vamos a tener que hacer estos asientos. ¿Qué estos asientos? Fíjense, vamos a cancelar los pasivos. Los sueldos y jornales, lo primero que vamos a cancelar es el pago de sueldos y jornales, entonces debitamos la cuenta sueldos y jornales a pagar. ¿Y qué vamos a acreditar? La cuenta Banco X, cuenta corriente. Porque, ¿qué es lo que se paga? ¿Cómo se paga hoy? ¿El empleado cómo cobra ahora los empleados? Cobran en el banco, ¿no es cierto? Bueno,
va a haber la empresa que va a tener que hacer las transferencias a las cuentas personales de los empleados en el banco que correspondan. Por eso es que el dinero sale de la cuenta bancaria de la empresa. Por eso acreditamos esa cuenta. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos en el asiento de abajo? Tenemos el pago de todo lo que va. Acá sí está separado. El pago de todo lo que está incluido en la declaración jurada F931 de la FIP. Fíjense, ¿qué es lo que estaba dentro de la declaración jurada? Miren, ARCA, aportes de la obra social a pagar. ARCA, aportes de la seguridad social a pagar. ARCA, contribuciones de la obra social a pagar. ARCA, contribuciones de la seguridad social a pagar. Estaba incluida la EDT y yo le dije que estaba incluido el seguro de vida obligatorio. ¿Sí? Todo eso está dentro del F931, por eso lo registramos de esa manera. Porque eso se paga con la declaración jurada. ¿Sí? Y también hoy en día todo eso se paga de manera electrónica. Las empresas lo pagan directamente con transferencia bancaria de sus cuentas corrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que generar lo que se llama un volante electrónico de pago. Ustedes ya lo vieron en algunos ejercicios. ¿Sí? Y se paga ese volante electrónico de pago y luego tenemos el comprobante de que eso se pagó, porque el sistema nos da el comprobante de que ya está pagado. ¿Sí? ¿Y qué nos queda entonces para cancelar? Nos queda el sindicato, el Centro de Empleados de Comercio que le retuvimos al empleado, nos queda el FARECIP que le retuvimos al empleado cuando le liquidamos el sueldo, y nos queda el INACAP, que es la contribución que hace el empleador. ¿Sí? Esa sigla significa el Instituto Nacional Argentino de Capacitación. ¿Sí? Ese es un instituto que con los fondos que se recaudan lo que hacen es formar a los empleados cada uno en su actividad, ¿no? Son los que facilitan los cursos de capacitación que a veces los empleados tienen que hacer, y no solamente los empleados, sino también las personas que están ocupando puestos más importantes dentro de la empresa también se tienen que capacitar. Para eso es. ¿Sí? Y eso lo tiene que solventar el empleador. Eso es una contribución del empleador. ¿Sí? Entonces, esos son los asientos que nosotros vamos a tener que hacer cuando la entidad pague los sueldos y pague los aportes y contribuciones y pague lo que corresponde a los sindicatos y demás. ¿Sí? No es para nada difícil, como verán. Vamos ahora a otro tema muy importante, que es el sueldo anual complementario. ¿Cómo le dije yo que se llamaba eso? Ustedes ya lo conocen por ese nombre. El aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo, en definitiva, es un sueldo más que cobra el empleado. El empleado cobra durante el año 12 sueldos, ¿verdad? Uno por cada mes. Bueno, en realidad el empleado cobra 13 sueldos durante el año. El 13º sueldo es el aguinaldo, nada más que se lo cobra mitad, ¿no? Mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Se calcula de esa manera. Por eso, ¿qué dice ahí? Dice, el sueldo anual complementario es la 12ª parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año calendario. Así lo define la ley, ¿no? La 12ª parte, es decir, es un sueldo más. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el importe a abonar del aguinaldo? Es la mitad. ¿Cómo se calcula? Se toma la mitad de la mayor o mejor remuneración mensual devengada en el semestre. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que mirar las remuneraciones de cada empleado de enero a junio. De esas remuneraciones, tomo la mayor remuneración dentro de ese semestre. La tomo, la divido por 2 y ese es el aguinaldo. ¿Se entiende? Se calcula de esa manera. Por supuesto que yo estoy hablando de un aguinaldo de un trabajador que trabajó desde enero a junio, ¿no? Y lo mismo tengo que hacer con la otra mitad. Tengo que tomar las remuneraciones de julio a diciembre del otro semestre, miro, elijo la mejor, la mayor remuneración, la divido por 2 y ese es el aguinaldo que le corresponde cobrar el presidente. ¿Se entiende eso? Acá yo no estoy hablando de un empleado que trabajó todo el año. Ahora, ¿qué pasa si hay un empleado nuevo que ingresó en abril? Ese empleado no trabajó
trabajo enero, no trabajo febrero, no trabajo marzo. En junio, yo no le puedo pagar la mitad de la mejor remuneración que él haya cobrado de abril, mayo y junio. ¿Se entiende? Tengo que calcular lo que se llama un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado. Entonces, yo voy a mirar la remuneración de ese empleado de abril, mayo y junio, elijo la mejor de las tres, ¿sí? La divido por 2 y supuestamente ese sería el aguinaldo si hubiera trabajado desde enero. ¿Se entiende? Pero como no trabajó desde enero, yo tengo que proporcionar esa mitad de la remuneración por los 3 meses que él trabajó, abril, mayo y junio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se calcula ese aguinaldo? Si yo estoy tomando en el numerador 6 meses, un periodo de 6 meses, y yo digo que la remuneración es por... ¿Cuánto era la remuneración? Estaba calculada por periodo de cuántos días. 30 días. Yo estoy tomando 6 meses, ¿cuántos días tengo en total? 180 días. Entonces, ese aguinaldo que yo calculé para ese trabajador que ingresó en abril, que es la mitad de la mejor remuneración de abril, mayo y junio, lo divido por 180 días y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 90 días, porque son 3 meses los que trabajó, abril, mayo y junio. ¿Se entiende? Y ese es el aguinaldo que va a cobrar ese empleado. Ahora, ese empleado, cuando ya vaya a cobrar el medio aguinaldo en diciembre, ya lo va a cobrar completo, porque no trabajó todos los meses. ¿Se entiende, chicos? Hay que calcular por día. Este cálculo es fácil, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo acá que el empleado entró a trabajar el 1 de abril. Ahora, ¿qué pasa si el empleado entró a trabajar el 20 de abril? Yo tengo que proporcionarlo hasta por días trabajados. Ahí ya no voy a poder tomar, yo en el denominador voy a tomar 180 días, eso va a ser igual. Ahora, en el numerador ya no voy a poder tomar 90 días, porque no trabajó los 90 días de abril. Perdón, 30 días de abril, ¿no? Y ahí, la forma de contar, ojo, porque yo tengo que tener en cuenta que el mes tiene 30 días. No me importa qué mes es, yo sé que tiene 30 días, porque el sueldo está calculado para 30 días. Y yo les digo que entro a trabajar el día 20, voy a sumar 30 días de mayo, que está completo, por más que mayo tiene 31, ¿no? Voy a sumar 30 días para mayo, 30 días para junio y 10 días de abril. Y eso es lo que voy a poner en el numerador para calcular el mes. ¿Se entiende? Muy bien. Igual lo van a practicar, así que no se preocupen. Bueno, todo eso que les expliqué está ahí, en esas formulitas. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplito práctico, fíjense cómo hacemos el cálculo. Acá tenemos todos los meses de enero a junio, ¿no? La remuneración que ha percibido el trabajador, esta es la remuneración bruta, ¿no? Tomamos siempre el sueldo bruto de cada mes, no el sueldo neto, el bruto, ¿sí? Entonces, sumamos, fíjense, analizamos cuál es la mejor remuneración del semestre. La última, ¿no es cierto? La de junio. ¿Cuánto dice que es? 1.832.760. Entonces, para mí, esa es la mayor remuneración o la mejor remuneración del semestre. La tomo la remuneración, la divido por 2 y ese va a ser mi SAC bruto, el SAC bruto del empleado, que yo estoy calculando el SAC. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 916.380. Ese es el SAC bruto que le corresponde a ese empleado. ¿Sí? Ahora, supongamos que el empleado, como es el mismo ejemplo que yo les di, que no me acordaba de memoria, si lo di sin querer, abril, mayo y junio, trabajó 3 meses, ahí están los cálculos que hicimos hace rato. Tomamos lo mismo, la mejor remuneración, la dividimos por 2 y ese supuestamente es el aguinaldo que le corresponde, los 916.380. Pero no le podemos pagar eso porque no trabajó los 3 meses. Entonces, dividimos por 180 días, porque eso está calculado para un periodo de 180 días, y multiplicamos por los días que efectivamente trabajan, que son 90. 30 días de abril, 30 días de mayo, 30 días de junio. Y ese es el aguinaldo proporcional que le corresponde a ese empleado. ¿Se entiende? Muy bien. Esto es simplemente una reflexión que yo ya algo les dije de esto. Hay que tomar conciencia cuando uno hace este tipo de actividad, digamos, si les toca hacerlo el día de mañana o lo eligen hacer.
hay que capacitarse, hay que estar permanentemente informado y estudiar mucho lo que corresponde al convenio que nos toque, porque la persona que hace esto a lo mejor tiene que liquidar convenio de comercio, tiene que liquidar gastronómico, tiene que liquidar una empresa que es agraria, que tiene una actividad agrícola que es totalmente diferente, ¿no? Hay que estudiar eso, hay que manejar eso, ¿no? Para poder hacer las liquidaciones como corresponde, ¿no? Eso es lo que quiere decir acá. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias sobre todo pecuniarias para el cliente, ¿no? Y lo que hay que hacer es más, pueden haber, digamos, o la empresa, podemos llegar al cliente a que tenga demandas judiciales por tener mal liquidado el sueldo, o si se ha despedido un empleado y calculamos mal la liquidación final, la indemnización y todo lo que le correspondía cobrar, ¿no? Ya van a ver ustedes en el pasivo ejemplos de previsiones por juicios, por demandas entabladas por ex empleados de la empresa, porque reclaman diferencias, ¿no? De indemnización, de lo que fuera. Entonces, todo eso hay que evitarlo, y de la manera que se lo evita es haciendo el negocio. ¿Sí? Eso sencillamente. Lo último que falta ver, y que está separado de esto, porque ustedes tienen que tener idea de esto, ¿no? ¿De qué son las asignaciones familiares? ¿No? Está bien que el empleador no las paga, ustedes no las van a tener que liquidar, esas las paga el Estado. Pero tienen que saber de qué se trata, qué es lo que cobra el empleado, porque ustedes van a tener que brindarle al Estado la información de cada uno de sus empleados para que le paguen correctamente las asignaciones familiares, ¿no? Entonces, fíjense en el concepto. ¿Qué dice ahí? Son prestaciones de dinero que aporta el Estado a sus beneficiarios para que puedan, ¿no es cierto?, asumir sus cargas de familia, porque eso es para el empleado y para su carga de familia, ¿no? También. Entonces, ¿quiénes son esos beneficiarios de los cuales estamos hablando? Los trabajadores que reciben, dice, un sueldo inferior al mínimo establecido, ¿se acuerdan del mínimo? Un mínimo que establece la ley, ¿no? O sea, las personas que van a cobrar un salario familiar son los que reciben una remuneración que no supera determinado límite. Los que están por arriba de ese límite no les pagan, según nosotros. ¿Sí? Ese monto, ya se lo vamos a dar, no lo tengo ahora actualizado. No lo tengo actualizado. Las asignaciones son bajos, sí, pero el límite ese de la remuneración no lo sé. Hay un límite que hay que tener, un tope mensual que hay que tener en cuenta, y bueno, el Estado se fija. Estos empleados que no superan el tope les pagan la asignación familiar, los que superan el tope no les pagan. ¿Sí? Las pensiones, los pensionados y jubilados son los otros beneficiarios, y los vicebeneficiarios de la asistencia que se otorga a los desempleados. ¿Se acuerdan del Fondo Nacional de Empleo? Que el Estado le paga a los empleados que han perdido su trabajo por un determinado tiempo, se les paga una asignación. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo se llama el sistema que es el que administra todo esto? Se llama SUAF, que significa Sistema Único de Asignaciones Familiares. Eso quiere decir la sigla SUAF, Sistema Único de Asignaciones Familiares, como dice ahí. ¿Sí? Y a través del ANSES se paga esto. O sea, les tiene que quedar claro que el empleador no liquida esto, no paga esto, lo paga el ANSES, ¿no es cierto? Lo que le corresponde a cada empleado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de asignaciones familiares? Así, bien grande, bien grueso, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que se pagan por única vez, hay otras asignaciones que se las paga de manera mensual, y hay otras que se las paga de manera anual, ¿no? Las que se pagan por única vez son matrimonio, nacimiento y adopción. Las que se pagan de manera mensual, que se paga a partir del tercer mes de gestación, ¿no? La asignación por hijo, que se paga hasta hijos menores de 18 años, cuando alcanzan la mayoría de edad ya el papá no cobra, la asignación por hijo. Por hijo discapacitado sí se cobra, sin importar, sin límite de edad, eso se paga siempre, ¿sí? Y la maternidad cubre de 3 meses, o sea, el empleado, ahí se exige que el empleado tenga una antigüedad de 3 meses para cobrar esa asignación por maternidad, y se le paga 12 semanas, a partir de las 12 semanas de gestación o más, ¿no? Y después hay una asignación que es anual, que es la ayuda escolar, que se la paga una vez al año. Antes de empezar las clases, más o menos en marzo, por ahí, se les paga la ayuda escolar, ¿sí?
a comienzo siempre del ciclo lectivo les paga para la compra de los útiles y todo eso. ¿Sí? Esas son las asignaciones familiares. Lo último, vamos a repasar, porque esto no lo van a encontrar en los libros, chicos, esto lo tienen que saber de la clase. Miren, volvamos 2 minutitos al cuadrito este. Acá están los conceptos, ¿no? Bueno, el CIPA, que figura en la planilla de liquidación de sueldos y que ahí dice jubilación. El CIPA es lo mismo. Pónganle al ladito CIPA, la sigla SIPA, ¿sí? Bueno, eso se llama Sistema Integrado Previsional Argentino, ¿sí? El Instituto Nacional, yo les había dicho, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Eso es para cubrir asistencia médica a los jubilados, a los que están jubilados en la actualidad, ¿no? Que dijimos que tanto el empleado como el empleador tienen que colaborar. El Fondo Nacional de Empleo, el FNE, ¿sí? Es una caja de subsidios para los que están desempleados. La EDT, aseguradora de riesgo de trabajo, que es la que cubre, ¿qué cosa? Que vigila los accidentes laborales o enfermedades laborales o profesionales, ¿no? Eso. Luego está el seguro de vida obligatorio, que cubría ¿qué cosa? El riesgo de muerte del trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Y luego tenemos el Centro de Empleados de Comercio, que era el nombre del sindicato para la actividad de comercio. Teníamos el FAECIP, que significa Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, ¿no? Esa es la federación que nuclea a todos los sindicatos de comercio. Y el INACAP, que les había dicho que eso era Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio. Ese es el nombre completo. Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio. Y ese el objetivo es capacitar a los trabajadores, ¿sí? Darles cursos de capacitación de acuerdo a la actividad y también capacitar no solo a los trabajadores sino a los ejecutivos de la empresa, ¿sí? Bueno, eso es lo que tienen que saber, qué significan las siglas y para qué, qué es lo que ¿A dónde? ¿Para qué se destinan los fondos? ¿No? ¿Para qué se destinan los fondos? Tienen que saber 3 cosas. Anoten, porque eso para el examen. Tienen que saber 3 cosas. ¿Qué significa cada una de las siglas? Tienen que saber quién es el ente recaudador de cada uno de esos conceptos. Y para qué se destinan las fondos. En cada caso. ¿Se entiende? Eso lo tienen que saber de cada uno. ¿Sí? Bueno. ¿Llegaron a escribir o lo vuelvo a repetir? Repito, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Qué significa cada sigla? ¿Sí? ¿Quién es el ente recaudador? ¿Quién recauda los fondos? Vieron que algunos los recauda alta y otros no. Los recauda cada organismo, ¿no? Por ejemplo, el sindicato, el FAECIP, el CIPA. No, perdón, el CIPA no, el INACAP, se encarga de cada uno de ellos. Ellos son los que recaudan. No hay. De cuántos años la tienen, ¿sí? Entonces, eso, ¿y para qué se destinan los fondos? ¿Para qué sirven los fondos que recaudan cada uno de ellos? Ustedes tratan de armar un cuadrito. Yo les recomendaría eso, armaría un cuadrito con cada una de las cosas y podría de columnitas y van poniendo cada cosa. Háganlo antes que terminen las clases. Háganlo. De los apuntes que tomaron acá, o de los que lo hacen. Lo que vean que no tienen concepto o que no entienden, me dicen y continuamos. ¿Me parece? Estaría bueno